Divina Jochma Keter es una representación cabalística de la divinidad, de Dios, si lo queremos decir de esa manera. Es decir, los cabalistas se atreven a observar dos cualidades divinas. Esto es muy importante porque no es que las definan, es decir, no es un esfuerzo teológico. Ya no sé quién era, que lo leí hace poco. Bueno, pues un autor destacado, que no me acuerdo quién era, decía que la teología y alguna otra disciplina, pero especialmente me acuerdo de la teología, tenía un problema fundamental. Trataba de definir algo indefinible. Y para los cabalistas, si hay algo equivalente a la divinidad, tiene que ser indefinible. Podemos observar sus consecuencias, es decir, no sus actos, pero sí la consecuencia de los actos. No podemos ir más lejos y de ahí podemos deducir cuáles son los elementos que entraron en juego. Entonces, es muy complicado el tema. Primero que nada, la palabra Dios. Evidentemente hay personas que tienen una creencia en un Dios de cualquier tipo, que puede ser Alá, que puede ser Krishna, que puede ser el Dios Padre de los judíos o el Dios Hijo de los cristianos. Y desde ese punto de vista están acostumbrados a que haya una serie de definiciones, ya una elaboración muy larga sobre eso. Se le asignan atributos, se dice cómo tiene que ser, por ejemplo, tiene que ser bueno, tiene que ser bondadoso, tiene que ser providente, tiene que ser positivo, tiene que ser luminoso, tiene que ser solar. En fin, hay una lista larga de atributos que se le dan a esa divinidad. Sin embargo, en el orden cabalístico no se ve así. Se considera que es algo a lo que no se puede llegar más que de una manera indirecta. Hubo un muy destacado cabalista francés de por ahí del año 1200, 1300, por ahí, que decía justamente lo que se llama la vía negativa. Yo no puedo decir qué es, puedo decir qué no es. Y diciendo que no es, en una de esas tengo la intuición de algunas cosas que sí sea. Por ejemplo, si yo digo que no está en el espacio y no está en el tiempo, la pura reflexión sobre algo que no esté en el espacio y no esté en el tiempo me da alguna sensación intuitiva de por dónde podrían andar las cosas. Sin embargo, en la medida en que casi todo está trazado con el nombre Dios, por eso yo lo sigo usando. Por supuesto, todavía hay una idea que vamos a llamarla persistente. En el mundo, en general, al menos en nuestro mundo, la pregunta es si una persona cree en Dios. La pregunta es típica, ¿crees en Dios? O la afirmación, yo creo en Dios. O la afirmación implícita, Dios me va a cuidar, o Dios va a hacer esto, o confiemos en Dios para tal cosa, de tal manera que nos expresan que tienen la creencia en un Dios. Pero si uno les pregunta otra cosa, si uno les pregunta si han experimentado a Dios, que es como experimentar cualquier otra cosa, un paisaje, una emoción, etcétera, las personas en general se confunden porque como que eso no lo han hecho o nadie les ha dicho que Dios es experimentable y desde luego lo ven a uno con una cara muy rara y es muy difícil comprender que Dios es más una experiencia personal que una abstracción en la que se puede creer.
Y en general lo que nos han hecho es justamente esa abstracción, y desde que éramos muy niños, cuando menos yo desde que era muy niño, pues tuve una, ¿cómo lo pudiéramos decir? Una imposición muy franca. Mi mamá me dijo, ¿tú crees en Dios? Si te preguntan, tú dices que crees en Dios. Ah, bueno, está bien. De ahí en adelante, cuando me preguntaban, me decían, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Y ya, pues me lo había dicho mi mamá, me parecía muy bien. Y después el doctrinamiento te establece que si no crees en Dios, te puedes condenar en el infierno. Entonces, después entra ya no una imposición, sino un temor. Un temor, el miedo de irse al infierno y de no estar con los buenos. Entonces, lo importante es que la única forma en que nosotros podemos vivir esto es entender que Dios tiene que ser más una experiencia que una fe. Entonces, no hay definiciones formales, no se puede debatir de esto en disputas teológicas, de tal manera que nos quedamos un poco en el aire con esta cuestión. Bueno, entonces, si una persona dice que experimenta a Dios, lo que experimenta es algo que no puede definir. O sea, es una experiencia tan personal que no es compartible. Un destacado neurólogo, Francisco Rubia, nos dice con toda claridad que esta búsqueda, que sería el equivalente de lo que nosotros llamamos búsqueda espiritual, está destinada precisamente a obtener la experiencia, y que desde luego hay muchísimas personas que, incluso siendo ateas, buscan la experiencia espiritual con relación a diversas cosas, así como el sentimiento cósmico, el sentimiento oceánico, cosas de ese género, que no son precisamente una idea de un Dios creador, pero que son una experiencia de lo infinito. Entonces, en ese terreno nos estamos moviendo. Muy bien. Entonces, el título del Sefirá Binah se traduce generalmente como entendimiento o comprensión, a veces como inteligencia. Pero estamos hablando de una secuencia. Esa secuencia es la siguiente. Ese Dios lanza una iniciativa muy fuerte, un derrame de iniciativa sobre Jochma. Y ese derrame de iniciativa es sabiduría. El ejemplo que usan algunos autores es el siguiente. Una mamá le dice a su hijo, no pongas la mano en el fuego porque te quemas. Eso es un conocimiento intuitivo, no es un conocimiento lógico, y no fue a la escuela a estudiar eso. Eso lo sabemos todos. Entonces, a eso le llamamos sabiduría. Por supuesto, estoy dando un ejemplo elemental. Luego, el hijo puede simplemente tomarlo y repetirlo, o puede pensarlo, o incluso puede experimentarlo. A eso se le llama entendimiento. Cuando la sabiduría se prolonga en el entendimiento, se convierte en conocimiento. Esto es lo que dicen los cabalistas. Entonces, la sabiduría divina se derrama sobre el mundo. Al derramarse es necesario ponerle forma para poder entenderlo, y si se le pone forma y se entiende, entonces es un conocimiento, pero en este caso es un conocimiento del orden superior. En el orden inferior también hay un conocimiento, o sea, yo tengo una condición natural, soy un animal con todas las fuerzas y sabidurías de la naturaleza, paso por lo que son las reglas, tanto las reglas divinas como las reglas humanas, y menciono las divinas porque la humanidad las ha usado desde tiempo inmemorial. Entonces paso por las reglas, y entonces
interpreto mi manera de ver el mundo. Y ese es un conocimiento hacia abajo. El otro es un conocimiento hacia arriba. Pero en principio estoy haciendo lo mismo. Yo tengo impulsos naturales. Al estudiar las reglas me doy cuenta de la naturaleza de esos impulsos. Al estudiar la mente me doy cuenta que mi mente crea las formas y entonces entiendo la manifestación en ese doble sentido o triple. Es decir, impulso natural, conocimiento, entendimiento a través de leyes, reglas y ciencias, y finalmente un conocimiento que me permite saber cómo me muevo en el mundo. Entonces, volviendo a Dios o volviendo a la divinidad, Binah es conocido como entendimiento o comprensión y a veces como inteligencia. También a veces se le menciona con el carácter de inteligencia. En esas condiciones vamos a tener precisamente un punto de arranque como en donde se asienta todo el proceso. El título de Jokmah es sabiduría y el de Keter es corona. A estos sefirot se les refiere siempre como los sefirot supernales o celestiales. Superno es la palabra latina para lo que está arriba. Entonces se les conoce como supernales o celestiales, o simplemente se usan las dos palabras, celestiales, supernales. Y que es ese aspecto de Dios que se manifiesta en la creación. Más arriba está el Dios inmanifiesto, totalmente invisible para nosotros. Entonces decimos que en la manifestación podemos encontrar de alguna manera alguna forma de aprehender su naturaleza o su condición, porque se manifiesta de cierta manera específica. En la Cábala hay otro aspecto de Dios que se llama el Dios real, el Ein Sof, el que está precisamente más allá de la corona. Y aunque Ein Sof sea el responsable de la creación del universo, ¿Cómo? Ein Sof quiere decir sin límite. Es el Dios real. Y aunque ese Ein Sof sea pues el que creó el universo, se nos manifiesta solo en forma limitada en Keter, en la corona, muy limitada. Se han hecho muchos esfuerzos para aplicar este proceso. Por ejemplo, un libro de Cábala muy conocido dedica 8 páginas a tratar de explicar el Ein Sof, que es inexplicable, y 12 páginas al trío superno de Keter, Jokmah y Binah, y 5 páginas nada más a los 7 sefirot restantes. Es una proporción que es constante en la literatura cabalística. Lo que se trata de explicar más es lo más misterioso. Bueno, ese Dios oculto, que es el Ein Sof, cristaliza en un punto que es el Sefira Keter. Y me estoy refiriendo a un punto físico. Lo representamos como un puntito. Nada más. Sabemos que el punto no tiene dimensión. Entonces es una representación adimensional de la Ein Sof. Entonces, Isaac Luria, un cabalista muy importante, ya nos había dicho desde hace muchísimos años, más de 500 años, que el Ein Sof se contrae en un cierto momento, es decir, una parte central de él la contrae para ser un lugar para la creación, y el punto cristalizado de Keter manifestado dentro de este espacio va a aparecer. Es decir, vamos a poder representar al Dios manifiesto como un círculo con un punto en el centro. Ese es el significado del círculo con el centro, el Dios en manifestación. Si no tiene el punto, es un Dios abstracto, completamente abstracto.
Entonces, se dice que Keter es la semilla plantada en la nada donde florece la creación. Es una forma metafórica, por supuesto, de decirlo, y coloca al árbol de la vida boca abajo y muestra a Keter al fondo del árbol, arraigado en la tierra, en el Ein Sof, y el resto de los sefirot que forman el tronco, las ramas, las hojas, están al revés, están para abajo. Arriba está el arraigo y abajo están las ramas. Es una forma que se da para que la reflexionemos. Tiene el sentido de poder ser reflexionada, poder ser considerada en un orden reflexivo. Déjenme ver si le encuentro aquí entre mis imágenes. Aunque no me lo crean, nunca encuentro nada. Más de una vez me tengo que acordar de las cosas porque las ando buscando para manejarlas y resulta que no las encuentro. Pero eso es parte de mi naturaleza, ya estoy acostumbrado, ya no hay forma de que lo evite. Siempre me pasa lo mismo. Siempre hay justamente esa extraña condición. Pero bueno, no. A ver, aquí dice imágenes guardadas, a lo mejor ahí está guardadito esto. Pues no. Bueno, es un árbol muy bonito, muy interesante, que finalmente nos revela. Se los voy a mostrar en imagen en la pantalla, en la cámara, para que lo conozcan. Lo que anima proteína es para ordenarlos aún así. Vamos a ver, ya lo estoy buscando. Ten un libro de manera que estoy... ya lo encontré. Esta es la imagen. Ahí pueden ver que las raíces del árbol están arriba en Keter, Jogma Binah, el tronco son las esferas intermedias y aquí se dan esas líneas finales, ahí las tienen. De ahí vamos a ver precisamente, ahí está el tronco y aquí está la raíz. Es un esquema muy interesante, es una concepción de lo que pudiera mostrarse invertido. Ahorita vamos a localizarla. A ver, aquí no, acá. Újole, la pierdo con toda facilidad. Es que con el dedo cucho me cuesta más trabajo. Esas cosas son terribles. Déjenme prender la luz, no tenemos luz. Ay, esto está desconectado, se me va a apagar. Ya. Bueno, entonces les decía que hay muchas formas de representación, pero el Ein Sof se nos presenta en la forma limitada de Keter, solamente. Y se han hecho muchos esfuerzos para explicar este proceso. Y esos esfuerzos finalmente pues rinden un cierto fruto. Dios oculto a Ein Sof, precisamente les decía, es el punto en el que se cristaliza todo. Y hay esa contracción, el Sin Sum o Tsum Tsum, en que Dios, la divinidad, hace un hueco, genera la nada, o crea la nada, no la genera, la crea algo que no estaba ahí, se asoma al abismo de la nada, emite su luz y esa emisión de luz crea el universo. Como en una cápsula, como si hubiera una cápsula y crea el universo y ahí lo tiene contenido en la nada. Y esta sería precisamente una respuesta a la pregunta, ¿dónde está el universo?
porque sabemos que cuando se acaban las galaxias, que claro es lejísimos, pero bueno, cuando se acaban las galaxias ya no hay nada de nada. El universo no está en ninguna parte. Y la respuesta de los cabalistas es, bueno, lo que pasa es que Dios hace un hueco en su centro, en ese hueco no debe haber nada porque ha hecho un hueco, está la nada, en esa nada emite, se genera el universo y queda como englobado, está rodeado de la nada. Esa es una explicación muy, muy eficiente. Yo no sé si es verdadera, pero es muy eficiente porque lo contesta todo. Mario, y nosotros queremos darle forma a eso que no tiene explicación, Eso es. para quererla entender. Sí. No tiene explicación. Nada más pensar que no estamos en ninguna parte. Vamos, el universo en total no está en ninguna parte, porque no hay nada más que eso. Pues, ¿quién sabe qué significa? Pero es que nosotros lo vemos desde la concepción de nuestro Sí, alto lago. de nuestros Ancho, alcances. Ajá, Los alcances de nuestros sentidos. que Entonces, no son claro, todos los sentidos que hay. desde ese punto de vista, el universo pues no corresponde a nada de eso. Si nosotros estamos adentro y la explicación del universo no puede estar dentro del propio universo, tiene que estar desde afuera. Tiene que verse desde afuera para que finalmente haya una contemplación de otra cosa. Y nosotros aplicamos las categorías universales, se las aplicamos a todo y entonces nos quedamos sin explicación. Pero desde luego, desde el punto de vista de nuestra visión, pues estamos flotando en la nada. Y de esta manera lo explican. Bueno, entonces, les decía que a Keter se le considera la semilla plantada en la nada, que es muy importante. Y finalmente, está arraigado todo el árbol en la tierra de la Ein Sof, con el resto del Sefirot formando el tronco, las ramas, las hojas, todo. Otra metáfora muestra a Keter conectado a la Ein Sof por un filamento de luz que serpentea desde la oscuridad de la Ein Sof, pasa por el abismo de Keter. Bueno, igual que en la luna, el Keter tiene dos aspectos. Un aspecto es el manifiesto, otro aspecto precisamente es el no manifiesto. Por eso su imagen es una cara vista de perfil. Entonces, el lado derecho es el que se presenta y nos es visible, pero el otro lado está completamente fuera de nuestra vista, está dirigido a la Ein Sof. Si nosotros vemos una cara de perfil, quizá no nos imaginemos por qué está así, pero está por eso, porque solamente se ve una cara, la cara visible, no la cara oculta. Keter tiene muchos títulos, se le llama existencia de las existencias, lo oculto del oculto, el ancestro de los ancestros, el anciano de los días, el punto primordial, el punto suave, el punto en el círculo, el más alto, la altura inescrutable, el rostro vasto, la cabeza blanca, la cabeza que no lo es, el macroprosopos. O sea, son muchos nombres para esa realidad profunda. Si los tomamos todos juntos, estos títulos implican que Keter es lo primero, lo más viejo, la raíz misma de la existencia, y su símbolo más exacto es precisamente el símbolo de un punto. Entonces, Keter precede a todas las formas de existencia, a toda diferenciación y distinción y a toda polaridad. El otro día me preguntaba alguien, o me decía, que la creación del universo fue un proceso de diferenciación. Efectivamente, incluso el Antiguo Testamento lo presenta así, porque nos dice algo muy importante. Empieza por informarnos que Dios separó la tierra de las aguas. Es un principio de distinción. Primero todo eran aguas y después las separa. Y así como va separando, va poniendo cosas que son distintas de las demás.
y va generando polaridades porque toda manifestación es un proceso de polarización. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Keter contiene todo en potencia, como una semilla de la que crece un árbol, siempre. Entonces, este estado potencial siempre se puede realizar. Keter sería como la raíz y como la semilla, porque precede y contiene a todos los opuestos. No es como una cosa cualquiera, contiene todo lo posible. Normalmente decimos todo lo real y lo posible, o sea, todo lo que ya está y todo lo que pudiera estar. Entonces, es una infinita cantidad de posibilidades lo que contiene. Pero si contiene una infinitud de bien, debería también contener una infinitud de mal para ser manifiesto. Porque todo lo que se manifiesta por opuestos. Y el bien nunca se podría conocer si no estuviera el mal. Entonces nosotros le llamamos mal a todo lo que va contra nuestra felicidad, satisfacción y vida. Pero eso tiene que venir de la misma fuente en que viene todo lo que llamamos el bien. Bueno, entonces, envuelto en Keter está todo el amor del mundo, pero envuelto alrededor del amor está todo el odio del mundo. ¿Por qué? Pues porque son los polares que hacen la realidad. Ya les había yo dicho, toda manifestación se da en opuestos de la misma naturaleza, pero de distinto grado. O sea, tenemos que tener ese contraste para distinguirlo. ¿Qué es Keter? Pues se supone que es un derrame de luz, la más pura de todas las radiantes luces, pero igualmente es la oscuridad más profunda. Son las dos cosas, sin una no hay la otra. Y no es ninguna de las dos cosas. Está antes de toda forma de polaridad, porque su virtud es la unidad, y la unidad es solo una. No hay nada que se salga de la unidad. Esto pues es un punto sin extensión y sin cualidades. No tiene dimensión, pero contiene toda la creación dentro suyo como un potencial no formado. Ahora reflexionemos un poco. Finalmente, si todo está en un punto, pues quiere decir que hace ya bastantes miles de años, porque esta idea no es solo de los judíos, sino incluso anterior, durante miles de años se ha tenido conocimiento de esa partícula, organización, o quién sabe, ese objeto el que tuvo como experiencia el Big Bang. El Big Bang parte de un punto, es decir, de algo pequeñísimo, concentradísimo, súper concentrado, densísimo, lleno de energía que de pronto estalla y está tan lleno que realmente ocupa una cantidad impresionante de espacio, al menos desde nuestra dimensión, y finalmente se hace manifiesto. De manera que si tomaron a Dios por un punto, los grupos de la antigüedad nunca imaginaron que estaban representando el arranque del Big Bang, es decir, aquello que había antes del Big Bang, un punto, y nada más que un punto. Bueno, entonces ese punto no tiene extensión, no tiene cualidades, porque contiene todo, y lo que contiene todas las cualidades, pues no tiene ninguna en particular. Y tiene todo lo potencial que no se ha formado, es decir, todo lo posible. Muy bien, el libro de Zohar hace muchas referencias a esto, y no podemos seleccionar mucho de lo que dice, pero desde luego habla de esa realidad como del sí mismo, de la luz, etc. Y desde luego esa polaridad primera que nos va a manifestar Keter es Jogma y Binah. Jogma
representa la sabiduría y Binah el entendimiento de lo divino. Pero también Jogma representa la fuerza, el concepto general de fuerza, y Binah representa el concepto general de forma. Entonces, nunca debemos olvidar que los cabalistas que no tenían de dónde echar mano frecuentemente van a hablar de Jogma como hombre, de Binah como mujer. Y entonces los dos están unidos por un sendero y en esa unión tienen una especie así de sexualidad permanente para generar toda la manifestación en la cual, vamos a decir, está expresado el principio, aunque todavía no se concreta en existencia efectiva dentro del universo. Es todavía el principio de la fuerza y el principio del orden o de la forma. Y entonces los judíos hablan de una sexualidad entre ellos, el padre Jogma con la madre Binah, que es una sexualidad permanente para estar generando o sosteniendo el universo. Esa es una idea muy importante. El universo no es una cosa que está puesta ahí y ahí se queda. Para ellos el universo es algo que se está creando en cada instante. Es una creación permanente. Todos los días, a todas las horas, está siendo sostenido por el pensamiento divino. Entonces, y este es el punto clave, es necesario que ese ser divino esté atento a la existencia de nuestro mundo, porque si perdiera la atención, el mundo se disuelve. Pero se los voy a decir en términos de Einstein. Esos términos me parecen muy apropiados para este caso. Einstein nos decía que cada creación de materia tenía un equivalente de antimateria, de manera que se iban anulando siempre, pero que en un cierto momento se produjo una discrepancia y empezó a producirse más materia que antimateria, y la acumulación de esto logró que hubiera un universo como el nuestro. Es prácticamente lo mismo de que estaba yo hablando. Aquí diríamos, la divinidad tiene que encargarse de que la antimateria siempre se quede corta respecto a la materia. Si se descuida, la antimateria se come a la materia y desaparecemos instantáneamente. La ventaja de desaparecer instantáneamente es que ni cuenta nos daríamos. Como si nos hubiéramos quedado dormidos de golpe, nadie se enteraría de lo que pasó. Pero bueno, eso no, se supone que no va a suceder. Que la divinidad está sosteniendo el mundo de una manera permanente. Siempre está pendiente. Entonces, aquí esto tiene un principio general importante. Él, digamos que no fue formado, siempre estuvo ahí, y ese siempre estar ahí se concentró en un gran punto potentísimo, y de ese punto potentísimo pues salió todo. Muy bien. La polaridad son Jogma y Binah, la fuerza y la forma. Y prácticamente en nuestro mundo todo está en la misma naturaleza. Una cosa es la iniciativa y la fuerza, y otra cosa es lo que le pone límites y le da forma y permite que sea como es. Entonces, para esto se usa la metáfora del hombre y la mujer. Jogma es el padre, Abba, y Binah es la madre, y el mundo entero es visto como el hijo de ese copulamiento permanente sin ningún fin, no tiene fin, por este par divino. Es como estar creando continuamente, como echando hijos al mundo uno tras otro. Entonces el mundo es el hijo que continuamente está produciéndose por la unión de Jogma con Binah. Y a eso le llaman algo así como el ensamblaje.
que es muy importante. Ensamblaje puede sustituirse por cualquier otra palabra y que dé la misma idea de ensamble, la misma idea de unión de contrarios. Entonces, ahí y lo que nos encontramos, pues, es una importante consideración sobre cómo pudo originarse absolutamente todo. Bueno, entonces, de esta concepción, que es muy antigua, la expresión cabalística se da a través de Heter, Jogma y Binah. Entonces, a Jogma se le suele imaginar como un río o como un florecimiento continuo para justamente poner de relieve la naturaleza que tiene de ser creador. Continuamente está produciendo y está produciendo lo que es precisamente nuestro mundo. Entonces, vamos a decir que sería como una vida sexual constante entre Jogma y Binah que va dando todo el mundo. Y Binah, por su parte, hace nacer la realidad de los fenómenos. Es decir, todo lo visible, todo lo fenoménico ha sido producido por Binah. Esto es importante como una imagen. Por supuesto, se usan símbolos fálicos para representar a Jogma y símbolos, vamos a llamarlos uterinos, para Binah: una caldera, una calabaza, un cáliz, un horno, el caldero de Lugh, del dios Lugh, que tenían los celtas, es una representación muy clara de esto, porque ese caldero tenía dos funciones extraordinarias. En primer lugar, podía alimentar a todo el ejército. Y en segundo lugar, podía curar a todo hombre que lo metieran en el caldero. Si estaba herido, si estaba en condiciones de enfermedad, el caldero lo renovaba. O sea, es un creador continuo de vida. De ahí salió el concepto de, por un lado, del cáliz, pero por el otro lado de ese cáliz específico que es el grial. Y la tradición dice que el que puede contemplar el Santo Grial tiene que tener una gran pureza interior como condición para verlo, pero al verlo entra en un estado de vida permanente, es decir, como si hubiera caído la gracia sobre él y pudiera superar la condición de la limitación humana. Esta es una figura metafórica, pero sí es importante que nos digan este tipo de afirmaciones para que nosotros intuitivamente tratemos de captar el sentido, porque racionalmente no tienen sentido. Eso lo debemos considerar siempre igual. Entonces, ¿qué? Pero no solamente los cabalistas usan esta figura de la parte vaginal de la mujer, también los hindúes y los budistas también usan esto de como útero. Sí, es una tradición antiquísima, antiquísima, antiquísima. Y la renovamos, porque el Santo Grial no es en última instancia sino eso. Y la búsqueda del Santo Grial es precisamente la búsqueda de la Gran Madre que forma todo. Es por eso una tradición muy antigua. Aquí hago un paréntesis. La humanidad en general nació originalmente en la creencia de una gran madre, la madre tierra o la madre universo. Una gran madre generadora de todo, de la que todo había nacido. Por ejemplo, en la mitología griega nos vamos a encontrar que primero nace la tierra y la tierra crea el cielo. Es decir, Gea
crea Urano, el cielo, y después lo hace su marido, porque los dos tienen que generar y van generando a los titanes y a otros seres. Entonces, en el inicio, para los pueblos antiguos, lo que existe es la Madre Universal y por supuesto la Madre Tierra dentro de la Madre Universal. Y son cultos fundamentalmente lunares de enfoque femenino. La humanidad más antigua, la más primaria, es una humanidad básicamente lunar. El culto solar nace mucho después. Hay varias razones. La luna la tenemos más cerca. La luna ilumina pero no quema. Y la luna encierra el misterio de su cara oculta. Su cara que nosotros no vemos. La cara de atrás, que no es oscura, es nada más oculta. Entonces, esto para los seres humanos representaba un hecho y ese hecho lo van a cuajar o lo van a manifestar precisamente en los calendarios lunares. Los primeros calendarios de la humanidad fueron calendarios lunares. Entre los mayas, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante porque entre los mayas hay 2 años o varios años según lo veamos. Los 2 años en la Tierra son el año lunar y el año solar. El año solar es de 365 días un cuarto, pero el año lunar es de 13, ¿qué diríamos? Meses de 20 días cada uno. Eso da 360 días. Entonces, déjenme ver, 13 por 2, 260 días, perdón, me estoy equivocando de número. Esos 260 días son un año particular de los mayas. Y cuando terminan los 260 se repite el ciclo. Entonces, no hay una coincidencia exacta con el año solar, pero tenían una especie de engranes. Uno tenía los 365 días y el otro tenía los 260 y los movían como si fueran engranes e íbamos viendo qué coincidía con qué. Es muy complicado esto del calendario maya, porque además cada símbolo del calendario tiene una definición, tiene una explicación, las combinaciones que se dan son múltiples, etc. La astrología maya, por ejemplo, tiene fijas las ideas de cada día, no como la astrología tropical de nosotros, sino que tiene fijas. Cada día tiene características fijas, pero también hay la influencia de otros factores. Sí, dime. La rueda grandota marca los meses y la rueda más pequeña que está dentro marca los días, así es, ¿verdad? 20 días, sí. Así, son 3 ruedas en realidad, pero efectivamente así son. A ver si la próxima vez les tengo una imagen de esas ruedas porque es muy interesante. Entonces, el caso es que los mayas tenían un calendario lunar de 260 días, un calendario solar de 366 días un cuarto, un calendario de Venus, un calendario de Mercurio, un calendario de Saturno, de tal manera que para ellos había muchos cálculos relacionados con cada día del año. Cada uno de esos calendarios daba una indicación y esas indicaciones eran las que les daban una cantidad de explicaciones sobre la vida. Esto no deja de ser interesante. A lo mejor, si me lo recuerdan, en la siguiente sesión vemos esto de los calendarios mayas y algo de sus interpretaciones, porque es muy, muy interesante conocimiento y va muy ligado a esto que estamos viendo. Bueno, entonces,
estamos en que Jogma sería el masculino y Binah el femenino. Entonces corresponden justamente a la primera manifestación de la polaridad de la fuerza y la forma. La fuerza es un impulso grande, disparado, ¿va? Simplemente sale como un chorro de iniciativa y si no encuentra una forma se despliega y se pierde, simplemente se va a ninguna parte. De manera que la forma es la que va a dar lo que pudiéramos llamar la creación efectiva. Lo que hace Jogma es como una fecundación y lo que hace Binah es como una concepción y desarrollo. Porque hay en todo el periodo de la gestación, que es el desarrollo, Binah es la que interviene. Entonces, primero hay un acto creativo y luego tiene que venir la larga gestación, que entre los seres humanos es de 9 meses. Entonces, Binah es como un globo de aire caliente y Jogma es como la llama que echa el humo y hace subir el globo en la atmósfera. Vamos a decir que es la fuerza impulsora, pero Binah es la madre de la forma. No es la forma en sí, sino la madre de la forma, la idea de la forma. Entonces, crea las condiciones para que la forma se pueda manifestar. En el pilar de la forma vamos a encontrar a Geburah, que es justamente el sacrificio, el esfuerzo, la conservación de la forma y la destrucción de la forma cuando ya ha agotado sus posibilidades. Y Hod, que está en el mismo pilar, es las reglas divinas y las reglas humanas, es la razón y la ley. De tal manera que nos vamos a encontrar que ese es el pilar del rigor. ¿Y por qué el rigor? Porque la energía es dispersa, va para todas partes y la contiene y la dirige. Sí. Disculpa, Mario, este Geburah viene siendo como la limurte de los del hindú, ¿verdad? El Brahma, Shiva y Vishnu. Shiva. Los tres en ese mismo Sefirot, Sí, haciendo el trabajo de preservación, creación y destrucción. sí, se parece mucho. No es idéntico, pero sí se parece muchísimo. En general, todas las culturas humanas tienen principios muy similares, aunque después hacen unas diferenciaciones. Nosotros tendemos a identificar unas con otras, pero solamente en lo esencial debe hacerse porque ya en lo específico varían mucho. Bueno, pero aquí lo importante es que Binah pone las condiciones para que la forma se pueda manifestar. El color de Binah es negro y está asociada con Shabbatai, que es el planeta Saturno. Esto es importante porque Saturno es justamente limitante. El nombre del planeta Saturno en astrología es limitación. El simbolismo de Binah consta de dos partes. Por un lado es Aima, la madre fértil de la creación, y también es la madre de lo finito, de la limitación, de la restricción, el tiempo, el espacio, la ley, el destino y finalmente la muerte. De todo esto es madre Binah. Entonces, en una cara de Binah es la famosa Aima, la madre fértil de la creación. Y el otro, insistiré, es la madre de lo que es finito, limitado, restringido, del tiempo, del espacio, de la ley, del destino y de la muerte. Tiempo, espacio. Tiempo, espacio, ley, destino, Y muerte. muerte y antes finitud, limitación y restricción. Muy bien. Entonces, en este caso,
en este segundo caso, generalmente se la pinta como ama, la bruja, la vieja fea, quien en su ventana negra va hilando sobre el tono de la creación. Uno de los nombres de Binah es Horsia, que quiere decir el trono, es el trono de la creación. La maga y cabalista Diane Fortune estaba muy fuertemente aferrada de manera intuitiva hacia Binah, no solo como una esfera de un tipo particular de emanación, sino como la gran madre en sí misma. Entonces, en una novela que se llama Magia Lunar, nos la presenta así, nos la presenta diciendo: yo soy ella antes de que la tierra fuera formada. Era Rea, Binah, Ge o Gea, yo creo. Soy esa carente de sonido, carente de fronteras, mar amargo, etcétera, etcétera. Se va a definir a sí misma como esa madre universal. Una de las más antiguas correspondencias de Binah precisamente es el elemento del agua, y ahí se llama Mara, el mar amargo, desde donde viene toda la vida y a donde debe regresar la vida. Entonces también es representada con el agua. Por ejemplo, en la carta 2 del tarot más de una vez vamos a ver agua, y precisamente es de donde surge la vida. Ella es también la madre mayor o superior. La madre inferior es el Sefirah Malhut. Binah es la madre superior. La madre inferior es Malhut. O sea, la madre universal, la madre abstracta, Binah, y la madre tierra concreta, negra, es Malhut. Entonces, justamente está representado por Malhut por las diosas naturales de la tierra. Por ejemplo, Coré, Deméter y Perséfone, que son las diosas de la tierra. Y el árbol de la vida tiene una gran cantidad de simbolismo, que esto es muy importante, de diosas. Y no siempre es fácil ver en dónde pone uno una diosa u otra. Se las voy a describir. En primer lugar, Binah es la gran madre de todo, como símbolo de espacio, tiempo, destino, giros, ondulaciones, calderones, etc. Malhut es la tierra como el suelo desde el cual florece la vida. Es la materia como base para la vida. El espíritu oculto en materia, que está simbolizado por diosas de esta tierra, de la fertilidad, de la vegetación, etc. Yesod es un aspecto lunar, es el aspecto lunar de la diosa, es la luna, una realidad oculta con los flujos y corrientes de aguas secretas. Esto relacionado con las mareas, por ejemplo, desde el punto de vista de la Tierra. También hay unos flujos secretos en la Luna, bueno, según estas tradiciones. Y tiene que ver algo con la ilusión, con el glamour, con la reproducción sexual. Y a veces se le invoca en la forma de diosas lunares. Selene, Artemisa, Hécate, son diosas lunares. Geburah está en el pilar de la forma también. El pilar completo tiene un aspecto femenino, y Geburah a veces se invoca en forma femenina como Kali, la diosa de la India, Durga, Hécate o Morrigan, estas brujas del tiempo del rey Arturo. A pesar de que se puede decir que las cuatro diosas también comparten correspondencias definitivas con Binah, no solo en otra parte del pilar, sino pues todas están combinados.
Y Netzach tiene al planeta Venus como una correspondencia. Y ahí el tema es placer, sensualidad, lujo, amor sexual, deseo. Y es a veces invocada a través de diosas como Venus o como Afrodita. Entonces tenemos muchas caras del poder femenino. Voy a hacer una repetición muy rápida. El poder femenino puede ser la gran madre de todo, el espacio, el tiempo, el destino, etcétera, toda la ondulatoria del cielo. Malhut es la tierra donde florece la vida, es el espíritu oculto de la materia, porque está oculto tras la materia, o sea, las diosas de la tierra y la vegetación. Yesod es la luna, es el aspecto lunar de la mujer. Geburah está en el pilar de la forma, que tiene un aspecto femenino como Kali, la diosa Kali, que en las películas norteamericanas salía como una malvada, pero que para los indios es importantísima. Es una diosa trascendente. Y ahí está también Hécate. Y Netzach corresponde a la feracidad de Venus. La naturaleza feraz, esa naturaleza libre y totalmente espontánea, eso es Venus. Entonces tiene que ver con el placer sensual, con el lujo, con el sexo, y finalmente, pues Venus y Afrodita son las que representan a Netzach. Y claro, el planeta Venus figura en el esquema del árbol en Netzach. Entonces, este aspecto femenino que para nosotros resulta como muy disperso, para los antiguos era fundamental y tenían una perfecta diferenciación de las distintas madres. Cada una tenía su lugar y su peso y las cultivaban de una manera específica. Es decir, el culto a estas madres era diferenciado. ¿Por qué? Porque tenían una disposición distinta. Vale. Y sí, Perdón. El judaísmo tiene un patriarcado, ¿verdad? Obedece más a una estructura patriarcal. es patriarcal. Ahí es donde se rompe, o se desvían, o el patriarcado concentra todo y ya no permite espacios para lo que es el papel femenino. Pues mira, sí y no. Probablemente en el cristianismo, durante los primeros 5 siglos, se manifestó esa condición. Los pueblos antiguos eran casi todos pueblos de lo femenino. Y la tradición solar llegó tardíamente. Y con tardíamente quiero decir, si consideramos que la agricultura nació en el año 10.000, el culto solar pudo haber llegado al mundo por el año 2000 antes de nuestra era. Es decir, 8000 años de culto femenino, y luego aparece el culto masculino, que en general viene del oriente. Entonces, el judaísmo al principio tiene un calendario lunar y tiene en su antecedente, en Abraham, un culto lunar. Terah, el papá de Abraham, Abraham y Lot, en Ur, que es la ciudad de donde supone que salen, tienen un arraigo en un culto lunar, en un culto femenino, masculino, pero de la luna, porque la luna para ellos era masculino. Salen de ahí por lo que los invasores traen el culto solar y se van a Turquía, a Harán, donde está el otro templo del culto de la luna. Pero aunque ellos consideran que la luna es hombre, es masculino, el culto lunar está muy relacionado con lo femenino. Y mantienen su calendario lunar mucho tiempo. Cuando a Abraham se le aparece Yahvé, se le aparece en la mente, si habla con él, y le dice: de todos los dioses que hay en la tierra, yo voy a ser el tuyo. Es el momento del cambio al dios solar, porque Yahvé va a ser un dios solar masculino. Pero en la tradición judía
la madre continúa teniendo un peso gigantesco, porque la antigüedad de ese pueblo impide que una novedad se cuele y desaparezca los cultos antiguos. Eso nos ocurre en todo. Les voy a dar un ejemplo de cómo es que las personas conservan las cosas durante milenios, aunque la cultura externa cambie, la cultura familiar no. Los rituales que nosotros tenemos para la muerte, los rituales funerarios, tienen un antecedente en Egipto. Y el antecedente es múltiple. Es, en primer lugar, la importancia del cuerpo. El cadáver es fundamental. Que el cuerpo deba trabajarse. Ellos lo momificaban, nosotros simplemente lo maquillan, lo visten bonito y lo ponen en la caja. Luego, los tiempos de celebración. Hay que hacer un ritual religioso con el cuerpo presente del muerto. Por eso el cuerpo es tan importante. Perder el cuerpo del muerto es como perder al muerto para siempre. Entonces, si alguien muere fuera del lugar, lo llevan al lugar, y si se pierde, lo andan buscando, porque hay que hacer el ritual. Y ese ritual es muy trascendente. No saben ni por qué, pero es muy trascendente porque en el origen, cuando un muerto no tenía todos los rituales, moría para siempre. Si estaba trabajado con los rituales, se iba a la luz, se iba al mundo de la luz, a una especie de resurrección. Pero si no, se moría y se moría para siempre. Entonces los rituales eran importantes. Y luego tenían el equivalente del novenario. Durante varios días estaban justamente haciendo una cantidad de ceremonias para el muerto. Esas eran ceremonias muy importantes que debían realizarse. Y finalmente había un cortejo fúnebre en donde hasta adelante, y generalmente se hacía en una barca que atravesaba el río de oriente a occidente, porque los enterramientos eran en occidente. Entonces, en ese cruce del río, al frente iba el féretro, con un par de sacerdotes en la proa y la popa cruzando el río. Luego venía la viuda y los hijos, después de eso los amigos, luego los sirvientes y luego todos los adornos y cosas que iban a poner en la tumba, incluidas flores, o que equivalente de esto. Exactamente hacemos lo mismo. Va la carroza del muerto, va la viuda en el coche siguiente, van los hijos, van los amigos, van los sirvientes o los obreros de la fábrica o lo que sea, y más atrás llevan las flores. Estamos hablando de una tradición de 3.000 años antes de nuestra era. Llevamos 5.000 años con la tradición y no se borra. Y luego los rosarios, bueno, sí van los rosarios. Y luego vienen los rosarios, claro, porque los judíos, por ejemplo, consideraban que el cadáver, bueno, no el muerto, no el cadáver, iba a la tumba y luego se iba con la familia y regresaba a la tumba durante toda esa semana, de manera que lo invocaban, estaba con ellos, se regresaba a la tumba, volvía con la familia otra vez porque lo invocaban en los rezos. Es el novenario. Todo está... Es el novenario, en pocas palabras, no le da paz al muerto. No, pues lo trae loco de aquí para allá. Pero bueno, según los judíos. Entonces, aquí lo importante, pues, es que es una tradición milenaria y se mantiene. Y se mantiene porque las costumbres de la familia se transmiten de padres a hijos y no se cuestionan, sino que se sigue con ellas. No se olvidan por ningún motivo y se consideran sagradas y ya no sabe nadie ni por qué, pero las considera importantísimas. El novenario no puede ser de 5 días, tiene que ser de 9. Eso no cabe la menor duda. Y la velación originalmente era de 3 días, nada más que por razones higiénicas la redujeron. Y quizá económicas. Pero si vemos a las madres, por ejemplo, que andan buscando a los hijos desaparecidos, están haciendo un esfuerzo gigantesco. Uno de esos grupos se llama Hasta Encontrarte. O sea, van y desentierran y sacan y se analizan los huesos,
y ponen condiciones, traen a la autoridad como loca porque dicen que no vayan a desenterrar a nadie si no estamos ahí presentes, para que no haya el truco de que agarran por allá otro muerto. Entonces están presentes y recorren el lugar. Por ejemplo, en Celaya tienen 17 hectáreas que recorrer. Han recorrido 250 metros cuadrados y encontraron 22 cuerpos. Van a recorrer las 17 hectáreas a pie, despacito, lugar por lugar en Con donde una se varilla sospecha. metiéndola donde sientan la tierra floja, donde golpeen Así es. algo. Y tienen que ir autoridades, antropólogos, arqueólogos y familias. Forenses. Y forense sale carísimo y dificilísimo, pero no ceden. Necesitan su cadáver. O cuando menos alguna parte del muerto. A veces encuentran ropa, a veces encuentran un hueso. Incluso en el caso de los 43, una madre recibió 3 huesitos del tamaño de un diente. Pero esos 3 huesitos fueron suficientes para llevárselos a su casa, velarlos y enterrarlos. Es la representación del cuerpo. Bueno, pues esto viene desde Egipto. Es una tradición que se mantiene. Y estas tradiciones lunares también se mantienen, porque ninguna de las cosas que mencioné dejamos de ver la femenina. Venus, la luna, la tierra, la madre universal, y en el cristianismo, que es un culto solar, se sintió una necesidad perentoria de sumar en el siglo V a la Virgen María, porque se necesitaba una mujer, la Madre del Cielo, Así es. y tiene exactamente el mismo nombre que tenían las mismas diosas que les mencioné, Y la aquí- Madre del Cielo. Y nuestros anteriores era Cuautlicue. Sí, sí, y otras, porque finalmente la Virgen de Guadalupe pues sustituye a Tonantzin, Bueno, sí. A todas. ¿sí? Entonces es una madre que tiene su culto específico. Es una tradición, bueno, yo creo que tiene mucho más de 10,000 años, porque podemos tener algunas huellas muy antiguas en que aparece alguna representación del culto femenino. Y nuestras familias mexicanas sí son una especie de matriarcado Son matriarcales, sí. en el núcleo familiar. Por definición, aunque el padre mande y el estilo externo sea patriarcal, en realidad en el hogar la madre es la parte dominante. Núcleo. ¿Sí? Sí, es decir, el hombre en general no hace labores femeninas. Y yo tenía un compañero de escuela que era ingeniero químico que me dijo un día en su casa, no conozco la cocina, nunca he entrado a la cocina, es asunto de mi esposa. Nunca se había metido a la cocina, me parece rarísimo, pero bueno, así era. Sí, todo le tenían que hacer. Era el dominio de la mujer. Curioso, ¿no? Sí. Pues así es esto. Bueno, entonces llegamos por hoy al final de la sesión. Nos quedamos precisamente en estas caras femeninas de Binah. Y si estamos a 18, el 25 continuamos. Yo creo que sería bueno que lo extendiera un poquito más este tema porque es muy importante. Sí, es muy importante. De la fuerza femenina, porque se ha perdido mucho esta tradición. Sí, se ha perdido. Pero se ha perdido desde el punto de vista intelectual. Pero desde el punto de vista vital, se mantiene como si nada. Y esto sí que es importante porque quiere decir que tiene una persistencia. Quizá porque representa de una manera muy adecuada las distintas fuerzas y formas. ¿Lograste recoger aquello, Mario? No. No, fíjate que iba a ir hoy,
y resulta que trataron de hacerme uno de esos fraudes bancarios y tuve que ir al banco en vez de ir a eso. Y era un claro fraude. Lo más interesante del mundo es esto. Me hablaron para decirme que alguien quería sacar de mi cuenta 1,500 pesos para pagar un seguro en la aseguradora Monterrey. Yo dije que no reconocía esto y me empezaron a preguntar que les diera los 16 dígitos de mi tarjeta y quién sabe qué historia. Y les dije, no la tengo aquí, pero voy al banco. Pues arréglenlo hoy. Llegué al banco y el subgerente me dijo, no, aquí no hay ningún cargo de 1,500 pesos que le dijeron. Lo que hay es un abono de 1,500 pesos. Y le dije, no es posible si nadie tiene mi número. Nadie puede haberme abonado 1,500 pesos. Sí, nosotros. Pero al de Santander no. Sí, Ah, sí. Se la dio así. Ah, entonces hace fueron 8 días. ustedes. Yo decía, pues, ¿de dónde salió esto? Y el hombre me decía, pues, no le puedo decir, pero fíjese que llegó. Yo decía, pues, ¿de dónde? sí, porque acuérdate que te pedí la clave La interbancaria. Y te di la de Santander, de veras, porque es la que tenía a mano. Sí, Sí, porque así era más fácil en lugar de lo del Oxxo. sí, sí. Me dijiste que se podía hacer la transferencia, ¿cierto? Sí. Bueno, pues no me acordaba. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿De dónde apareció este dinero? Pero bueno, me pasan cosas raras, como esas. Pero más bien yo creo que querían tomarte los datos justo para hacer una trampa. Sí, sí, porque me hablaron de una tal Angélica Matus o alguna cosa así que no tenía nada que ver. No, estaban tratando de hacer un fraude, pero pues no se los permití porque lo primero que me dijo es, su tarjeta tiene los números 5779. Entonces yo vi mi tarjeta y son los primeros 4 números que tienen todas las tarjetas. Entonces, alguien que sea del banco no me puede preguntar eso, me puede preguntar los últimos, pero no los primeros. Y eso ya me hizo sospechar. Y lo voy a pasar con la señorita que quién No, sabe hacen qué. todo el show. Y la señorita decía, Banca Serfina, sus órdenes, toda la historia. Te lo dijo Banco de Londres y México. Sí, está muy bien montado. Y yo le dije, pues mire señorita, no tengo la tarjeta ahorita en la mano, pues salí de mi casa. Y con eso se